Pero la Corte Constitucional también ha ido un poquito más allá y vean que veta en este caso lo que significa, y esto por una demanda que interpone la CONAIE, una demanda de inconstitucionalidad sobre el decreto que viabiliza la consulta ambiental, es la consulta previa. Sí. El momento que suspende la Corte Constitucional este decreto, prácticamente impide, deja en ciernes, paraliza a más de 176 proyectos que no solamente son mineros, no son solamente proyectos mineros, sino que están otro tipo de proyectos que necesitan, por ejemplo, licencia ambiental, que necesitan otro tipo de licencias, y que se quedan paralizados prácticamente. En este momento en el que necesitamos que realmente haya certezas, que en el mundo conozcan que se puede venir a invertir, se pueden hacer bien las cosas, pero, quizás no en la minería, pero sí en otros sectores, pero por esta decisión se paraliza estos 176, dicen que son muchos más, proyectos en este caso, hasta que se dilucide este tema en la Corte Constitucional. Esta mañana conversamos con el ingeniero Fernando Benalcázar, ex viceministro de Minería, para hablar sobre este tema. ¿Cómo está, Fernando? Muy buenos días. Muy buenos días, Osvaldo, muy buenos días. Gustavo, gracias Bienvenido, por la invitación. señor. ¿Cómo les tomó a ustedes esta decisión de la Corte Constitucional? En lo personal, para mí no fue ninguna sorpresa. En varias entrevistas en las últimas semanas yo preví esta situación, hice declaraciones que este era el escenario extremo que podría darse y se dio. Quiero aclarar un pequeño concepto en el cual necesito diferenciar muy bien lo que es la consulta ambiental y lo que es la consulta previa. Uh-huh. La consulta ambiental estaba amparado hasta esta suspensión por el decreto ejecutivo 754, como usted mencionó. Y uno de los argumentos en el que la CONAIE, la CONFENAIE y los otros dos individuos que anteponen esto especifican es la confusión que se da con el proceso de consulta previa libre e informada. La consulta previa libre e informada es otro de los acuerdos que se firman en el acuerdo de paz en junio 30 del 22, porque el de la consulta ambiental también fue uno de esos acuerdos, entre otras tantas cosas. Y paradójicamente los acuerdos son ¿entre quién? Entre el gobierno de turno y la misma CONAIE, CONFENAIE y todos los que levantaron el país e hicieron un daño de $1.154 millones en pérdidas que generó eso. Solo quiero aclarar eso para que no haya confusiones entre consulta ambiental y esto de consulta previa. Este 754 entra en vigencia el 2 de junio del 2023, exactos 11 meses después de la firma del acuerdo de paz, y se mantiene vivo y vigente por casi 2 meses, porque el 31 de julio del 2023 la Corte Constitucional toma esta decisión de suspenderlo y dar acogida al pedido de suspensión. Uh-huh. Es ilógico que la Corte haya actuado de esa manera, cuando todo el proceso que se dio a lo largo de esos meses para contar con el decreto ejecutivo 754, que establece los parámetros mediante cambios en 9 artículos del reglamento del Código Orgánico Ambiental y permite hacer los procesos de consulta ambiental, fue en respuesta a otra sentencia, a otra decisión de la Corte Constitucional que establecía que no se cumplía con los parámetros constitucionales en esos procesos de consulta ambiental. Uh-huh. Entonces, como usted lo dijo, se acaba de poner en el limbo a más de 150 proyectos de 176, toda ¿no? Sí, hay un par de números contradictorios. En el comunicado oficial de antes de ayer del Ministerio decía 156, y he escuchado yo en las últimas 24 horas que han subido a 176. Cualquiera que sea el número, es el impacto económico terrible que eso tiene para el país. Cada proyecto que nace o que se hace, usted sabe, acarrea grandes oportunidades de empleo primero, y segundo, mueve las cadenas productivas, servicios, bienes que se requieren para los mismos. Hoy día está todo en stand-by, y lo más triste es que estamos haciendo un espejo y viviendo lo mismo que pasó entre junio del 2022 y el 2 de junio del 2023. En todo ese periodo no se emitió una sola licencia ambiental. Uh-huh. ¿Qué es la licencia ambiental?
Es el permiso final para aquellas actividades en las cuales tienen un impacto medio, moderado o alto, y que tienen que contar, de acuerdo a una ley vigente, fuerte, que en el Ecuador las leyes ambientales son fuertes, con los planes para manejar, minimizar el impacto y hacer planes de remediación en el caso. Entonces, si no hay cómo contar con una licencia, no hay cómo trabajar, no hay cómo hacer proyectos. En este caso hay proyectos mineros que están inmersos en este claro, tema. si vamos a la resolución de la Corte, entre los argumentos que presentan los agraviados, entre comillas agraviados, en 2 puntos específicos, si no me engaño, en el 21 y en el 23, en el 21 y en el 22 se hace referencia a una información falsa, y eso es lo más triste. Falsa en el sentido de que ponen en perspectiva que cuando inician los procesos de consulta ambiental, ¿quiénes los inicia y quiénes los ejecuta? El Ministerio del Ambiente, no son las empresas, no son los interesados. En los 2 proyectos mineros, La Plata y Curipamba, que se dio una revuelta social y que toda la gente está en contra del proyecto y bla, 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 bla. ¿Cuántas publicaciones, cuántas declaraciones hay de la gente de la comunidad, que son personas fuera, externas de la comunidad, que llegaron a hacer estos problemas, debidamente organizados, llegaron en buses, llegaron de Quito, La Tagunca y otros lugares? Todas lideradas por ¿quién? En el caso de La Plata, el movimiento campesino indígena, y los mismos líderes que protegen las inversiones propias que ellos tienen de caña de azúcar. Y se da una confrontación entre unos y otros, y eso obviamente los portales de información, sin dar los nombres, hicieron publicaciones. Ese es uno de los argumentos y las consideraciones que toman esos 2 casos de consultas en marcha que tienen que ver con la industria minera. Entonces, se oye un solo lado de la historia, no se oyen los 2 lados de la historia, y no se puede tomar una decisión sin ser imparcial. Ahora, en este aspecto lo que hace la Corte es suspender hasta que se analice y hasta que exista un pronunciamiento. Pero ¿esto podría tomar qué tiempo y cuáles son los efectos que en este momento está generando esta decisión? En las disposiciones finales y en las resoluciones dan 15 días, un término de 15 días para que Presidencia, Ministerio del Ambiente y Procuraduría General del Estado presenten los descargos, las razones por las cuales consideran que el 754 es constitucional. Es decir, hay un plazo. Posterior a eso, ellos tienen el tiempo necesario y suficiente para analizar y pronunciarse. No soy un experto en temas, he escuchado a expertos en los temas constitucionales. Unos afirman que puede tomar meses, otros afirman que puede tomar años. Así que la respuesta así de abierta. Esto podría darse una suspensión. Pero esto es que no solamente afecta a los proyectos mineros, en el tema de la minería, en el tema del petróleo, ¿no? Parece que esto afecta a todo el sector. Uno de los canales de televisión hizo un reportaje. Alguien que necesite un permiso ambiental por alguna cosa, no, ahí se quedó. No son permisos ambientales, eso es importante aclarar y diferenciar, son las licencias ambientales, porque dentro del marco legal también pueden haber lo que se llama un registro, que es un permiso ambiental, que es un proceso simplificado para aquellos proyectos cuyo impacto ambiental no es mayor y es manejable. Pero todo lo que tenga moderado y para arriba necesita licencia ambiental, y generalmente son los proyectos de grandes inversiones, de decenas y cientos de millones de dólares, por ende, que ofrecen mucho más oportunidades de trabajo y crecimiento. Entonces sí, es una afectación. Mi esperanza es que esta cosa se decida en los próximos meses, porque todo está parado. Pero también le pongo sobre la mesa otra posibilidad. Se habla la posibilidad de que el Ejecutivo es el único que puede destrabar esto mediante un decreto ley. Un decreto ley en el cual él ponga un marco y un estate quieto a esta situación. Entonces, eso es lo que estamos en stand-by. Nosotros, el día 1 de agosto, creo que fue el primero. Pero ¿cómo puede el presidente poner este decreto ley? Porque esto, ¿Cómo le norma? La Corte Constitucional es el máximo organismo de interpretación de la Constitución y la parte jurídica específicamente. Correcto. Esa es la parte en la cual los expertos juristas constitucionales han planteado como una alternativa, considerando que lo que se hizo fue una reforma a un reglamento, al reglamento que maneja el Código Orgánico Ambiental. Son 9 artículos los que se reformaron y esos se reflejaron en el 754. Estos están modificados de tal manera
que se pueda cumplir con todos los requisitos que fueron censurados o que fueron calificados como incumplimientos por la Corte Constitucional en casos previos. Y por coincidencia, otro caso en el sector minero. Esa es una alternativa que se plantea, creo que la están evaluando, analizando, y si es que no es viable, no habrá camino y seguiremos en la suspensión como estamos. Y a la expectativa de lo que diga la Corte Constitucional, porque habrían afectaciones en diferentes áreas, inclusive, por ejemplo, un proyecto agrícola. Todas las áreas. Construcción de carreteras, temas, por ejemplo, construcción de hospitales, ¿se ven afectados en este caso? Todo. Hubo un pronunciamiento formal del ministro del Ambiente en las últimas 24 horas en donde la preocupación de él la pone sobre la mesa, discrepa 100% con esta resolución de la Corte Constitucional y adicionalmente me gusta una frase que él usa al final y dice, será la Corte y los jueces de esta Corte los responsables por todo el impacto que se dé al desarrollo y el impacto que pueda esto generar. Uh-huh. Es gravísimo en el sentido de que el país, en medio de la crisis, el Ecuador es un país pobre, es un país rico en recursos naturales no renovables y otro tipo de recursos, pero a la larga sigue siendo un país pobre por motivos diversos, que no son las industrias como tal, sino las malas administraciones, en que los recursos no sean bien utilizados. Pero en medio de esta crisis, querer parar y decir, no sigue, hasta que las cosas se aclaren, esto está suspendido, y en medio de una transición, en medio de una crisis hasta política, estamos a 20 días de las elecciones, estamos a 2 o 3 semanas de decidir si hay una segunda vuelta y quién llegará en esa vuelta, y frente a un gobierno que va a quedarse 15, 18 meses. ¿Qué va a vivir el país en todas estas circunstancias? Sin trabajo, sin empleo, con la inversión parada. Entonces es demasiado el impacto y creo que la Corte no puede ser que de una manera sistemática en los últimos meses va dando pasos que tienen un impacto fortísimo en el Ecuador. El mejor ejemplo, mayo, cuando se toma la decisión de la consulta sobre el petróleo en el ITT. ¿Cómo podemos concebir una consulta con una pregunta de hace exactos 10 años? Hace 10 años las circunstancias fueron muy diferentes, no había el inicio de la actividad petrolera. Hoy día tenemos actividad petrolera en marcha por 7 años y hacemos la misma pregunta, fuera de tiempo, inconsistente. Tenemos este momento, lo que estamos viendo, tenemos el tema de otros decretos ley que fueron rechazados. El país está en andas. Ahora la Corte justificará porque todos los temas que ingresan a la Corte son tratados de forma cronológica. Entonces por ahí sería. Pero ahora, ingeniero, dice que el derecho a la consulta previa, libre e informada es un principio jurídico que se encuentra reconocido, garantizado y desarrollado a través de varios cuerpos normativos, tratados internacionales y presentes jurisprudenciales. Entonces de pronto no entiendo que la Corte no se haya informado, como usted dice, es que bajo información falsa. En el 754 nada tiene que ver con la consulta previa, libre e informada. Uno de los acuerdos logrados era contar con una ley de consulta previa, libre e informada, manejado de manera totalmente independiente de la consulta ambiental. Uh-huh. La Constitución del Ecuador perfectamente obliga a contar con esa ley, y el Estado, a través de los gobiernos a lo largo de 25 años, ha estado en deuda con eso. No existe y no ha pasado nunca una ley orgánica de consulta previa, libre e informada. Y aquí quiero ser muy claro, en la propia Constitución establece, en el 57.7, que si las partes, después de un proceso de consulta libre e informada, no llegasen a un acuerdo, tienen que manejarse bajo la ley. Y resulta que no hay ley. Entonces, en el acuerdo de paz de junio 30 del 2022, si ustedes analizan, van a ver que uno de los puntos claves es la ley de consulta. Y la ley de consulta previa, libre e informada, mismo que no ha avanzado en nada. Es decir, vamos a hacer 26 años desde que el Ecuador es suscriptor del OIT 169, en donde se establece el derecho de los pueblos indígenas a la ley de consulta previa, libre e informada, que no se ha emitido dicha ley. Ahora, ¿este tema afecta a lo que significaría proyectos nuevos? Los que ya están con esta licencia ya no tienen problema, digamos. Sí, los que tienen sus licencias siguen vigentes, que es el caso de, qué sé yo, cualquier proyecto grande que ha obtenido su licencia sigue vigente. Mirador, Fruta del Norte y demás tienen sus licencias. Esto
es vigente para aquellos que están en marcha, que es una interpretación. Y que estaban en trámite en este caso. Le oí al propio ministro hacer al ministro Santos que decía, yo como abogado interpreto que esto no afecta a los dos procesos que están en marcha, específicamente La Plata y Curipamba. Es una interpretación. Estos ya tienen esta licencia. No tienen la licencia. Estaban bajo este 754 en el proceso. Iniciaron Entonces, a comienzos. ¿esto significa que tendrán que suspender? Esa es la otra interpretación, la suspensión inmediata. Entonces, esto afecta a todos los proyectos que estaban... Estos dos proyectos, ¿cuánta gente o cuántos trabajan allí? Ok, al momento ellos están entrando en la fase constructiva de desarrollo, el número de empleados es relativamente pequeño, pero si entran en la fase de construcción como estaba prevista, uno de ellos tiene 3.800 previstos y el otro tiene casi 4.500 empleados directos para la fase de construcción. Es un número elevado, ¿no? Haciendo un paralelo. Familias. Haciendo un paralelo. Si nosotros en esta consulta del 20 de agosto paramos el desarrollo del campo ITT, igual se quedan más de 1.200 familias sin empleo al día siguiente. Y todas las comunidades que no han sido consultadas, que no han sido preguntadas por el Grupo Yas Unidos y que han salido públicamente a reclamar y enfrentar por qué, porque ustedes no nos toman en cuenta, nosotros sí queremos la actividad petrolera, trabajamos, comemos, dependemos de ellos. Igual son 17 comunidades indígenas que se quedan sin empleo al día siguiente. Pero hay versiones y versiones de lado y lado. Nos dicen que nunca ha surtido efecto todas las regalías, nada, incluso muestran pobreza y reportajes. ¿Con qué información nos quedamos? Hace un rato veíamos cómo se manipulan los medios y las redes sociales. Es fascinante cómo una mentira se convierte en verdad. Yo he estado ahí, he trabajado y vivido en el Oriente. El impacto directo que nosotros tenemos con las comunidades que están colaborando y están beneficiándose de la actividad petrolera es fortísimo, es fortísimo. No podemos decir que no hay. Y algo que es muy importante, las actividades y los desarrollos que llegan a las zonas, en el caso minero, a diferencia del petrolero, es muy interesante. 60% de todas las regalías que genera un proyecto minero tienen que volver a las comunidades vecinas. Ese es un gran logro que se ha logrado en la ley de minería. En lo petrolero se canaliza a través de la Secretaría Técnica Amazónica todos los fondos y ahí viene la burocracia y ahí vienen los problemas. Fernando, permítame, hay una inquietud ciudadana en el 255-4090, 2546-108 está habilitado. Buenos días, lo escuchamos. Buenos días, felicitaciones a todos los que conforman la radio ya y al señor panelista. Lo que el pueblo debemos pedir, realmente lo que el pueblo ecuatoriano debemos pedir a gritos es primero de 3 organizaciones, pedirles que nos informen de qué viven y cómo viven y que se vayan a la casa los ambientalistas, los indígenas y los derechos humanos. Son 3 organizaciones que nos están haciendo pedazos, pero yo les pregunto a esta gente, ¿de qué viven? O viven de los convenios que hacen para vivir bien y querer que el país se vaya al piso. Gracias, buenos días. Gracias también por la participación, 255-4090 y el 2546-108 siempre está habilitado. Ahora, el temor lo que se va a generar en este caso, si es que esto no se tramita urgentemente en la Corte Constitucional y si no se evidencia a lo que hemos llegado, es que se va a incrementar la informalidad. La informalidad, la pobreza y la necesidad de empleo y trabajo. ¿Por qué la informalidad? Es que es una regla clara. Usted cierre algo, quítele del marco legal, quítele de los controles de la presencia del Estado, de la presencia de las autoridades y surge la informabilidad. En el caso de la minería, el mejor ejemplo es la extracción ilegal de minerales, más conocida como minería ilegal, galopante en todo lado. Y no se diga si usted tiene necesidades de comer, de la noche a la mañana dejó de tener empleo, dejó de tener sus planes de ahorro, sus planes de vida. ¿Qué va a hacer usted cuando ha hecho a lo largo de 20, 30 años una actividad y por una decisión fuera de tiempo y por desconocimiento pierde usted su empleo? Va a enfrentar situaciones en las cuales lleguen hasta la criminalidad. Suena extremo, pero es la triste realidad. El empleo da la sostenibilidad económica de familias enteras. Oiga, ¿y qué se puede en este caso esperar? Vea, esto de la Corte Constitucional y ahora la Iglesia anuncia que va a hacer campaña por la consulta del ITT.
ese es un golpe bastante fuerte, digamos, en este sentido. No había leído eso. Mucha Para mí, incidencia. para mí eso es nuevo, supongo que es cosa de las últimas horas. Creo que este tema de los derechos humanos, de los derechos de la naturaleza, están confundiendo el concepto más básico y primordial. No podemos poner al ser humano en segundo o en tercer plano. El ser humano no está en la cadena abajo de la naturaleza. Nosotros tenemos que buscar el desarrollo de los proyectos siempre tomando en cuenta el equilibrio entre el económico, el ser humano y el ambiente. Pero no podemos nosotros pronunciarnos, y he estado en varios debates y he sido muy fuerte en ese sentido de defenderlo, que la naturaleza está ahí, tenemos que hacer todos los esfuerzos para que el Ecuador, un país pobre del tercer mundo, dé el ejemplo a los países ricos del primer mundo en iniciativas de conservación de la biodiversidad y en iniciativas del cambio climático. Yo les pregunto, dejar de producir 57,000 barriles en el caso del ITT, que significan más de 1.200 millones de dólares netos a los ingresos del Estado, va a contravolar en algo en el mundo versus la pobreza que generamos para los ecuatorianos. Por esos 57,000 barriles que dejemos de producir, cualquier país petrolero del mundo los reemplazará. Y las emisiones que se den por la actividad serán peores, porque las actividades que se hacen específicamente en el campo ITT, bajo estándares ambientales muy altos, son de clase mundial. Son de clase mundial comparativa comparativo por la sensibilidad misma del entorno. Entonces el país no puede... La están llamando sí a la vida, es un laudato, ¿no? Los obispos de la Amazonía están encabezando prácticamente este tema. Hoy van a dar una rueda de prensa en la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, sí, sobre este tema. Interesante escucharlo. Laudato sí a la vida, dicen en este caso. No se olvide que el Papa emitió en sus primeros días un laudato asociado con el mismo tema ambiental y demás, pero querer interpretar las cosas para beneficio de una consulta, eso pone en perspectiva que hemos tenido muchísimo efecto en promover el no en la consulta. Yo he estado liderando muchas de esas iniciativas, porque estamos convencidos que votamos no por el empleo, por el mismo cuidado del ambiente, por el desarrollo de las comunidades locales. No se puede imponer gente citadina que no ha puesto un pie en el ITT, que no conoce el Yasuní. Tal vez conozcan uno o dos lodges cerca en la parte este del Yasuní, oeste del Yasuní, pero no pueden tomar decisiones o querer influir en la gente sobre algo que no conocen. Pero estos sacerdotes de la Amazonía... Ellos sí conocen, estoy perfectamente seguro que son los de la Guárico. Recuerde que son los que hicieron los contactos iniciales con los pueblos no contactados. Recuerde que Monseñor Lavaca fue asesinado en uno de esos intentos de contacto y demás. Ellos tienen una larga data y una larga historia en el tema de los pueblos no contactados y lo son los mayores conocedores. Tengo una muy buena amistad prácticamente con todos, con el líder de ese movimiento, Miguel Ángel Cabo de Villa, y por esa línea podría entender que estén buscando continuar con la protección de ellos. Pero estoy seguro que no se hace el análisis del balance económico que se requiere. ¿Conocen más de cerca la realidad que se está viviendo? ¿Conocen más la realidad de los pueblos no contactados? Indiscutiblemente sí. No conocen la realidad económica del país, de eso también estoy seguro. Pero de pronto lo están haciendo en base a otra perspectiva de lograr recuperar por otro lado estos temas. Sí, la perspectiva mente justo del ser humano. En el ITT, específicamente en 7 años de operación, no ha existido un solo avistamiento, no ha existido una sola evidencia gráfica, ni en fotografía, ni en videos de la presencia de pueblos no contactados. En el Parque Nacional Yasuní, en el extremo occidental, donde está el bloque Armadillos, donde está el bloque 16 famoso, ha habido muchos contactos y evidencias, y de esos son los más recientes que se han dado. Entonces sí hay, nadie puede negar. Yo mismo estoy involucrado en la delimitación de la zona intangible de la zona de protección de los Tagaer y Taromenano. Yo mismo estuve involucrado en el lanzamiento del primer documental formal sobre ellos que se hizo en el año 2008, de uno de los cineastas más jóvenes que había en la época y mejores del país. Es decir, hay un tema ahí sensible, sí, pero no es en el ITT, es específicamente en la zona oeste del parque. A ver, hay una inquietud del 255-4090, 2546-108 habilitado. Buenos días, lo escuchamos. Muy buenos días a todos allá.
Por favor, le felicito al ingeniero que está participando, que haga esta aclaración. La verdad es que el pueblo acá, prácticamente gente que no está involucrada, no conocen la realidad del oriente ecuatoriano. Mire, yo entré en el año de 1975 a trabajar allá y después como lingüista. Realmente ellos, la población, toda la estructura se ha cambiado desde aquel entonces. Tal vez lucharíamos nosotros si esto fuera hace 100 años atrás para que nadie toque. ¿Quién ha depredado el oriente ecuatoriano? Son los colonos que entraron. Vaya usted, haga un sobrevuelo. Son los colonos quienes han depredado prácticamente. Lo de los campos petroleros, ¿quién va a pagar? ¿Quién va a mantener? Si desde aquí, al mandar una simple col, un simple saco de papas, se llega allá al Yasuní. Es decir, es una cadena interminable de aportaciones. Es igual como sucedió, me acuerdo yo muy bien porque yo trabajé. Hoy tal vez me digan que usted está con los gringos. Yo trabajé por el Summer Institute of Linguistics. Y igual se peleaba, que los gringos esto, que los gringos lo otro, que aquí la universidad ni si cuánto se va a hacer cargo de esto. Mandaron a los gringos afuera. Yo estuve ahí, señor, yo. ¿Quién se hizo cargo de todos esos estudios lingüísticos y de todo el mantenimiento de las comunidades, como Limoncocha, Toñapadi, etcétera, etcétera? Nadie, señor. La universidad que acá peleaba con una señora ex ministra de Educación de apellido, que nosotros, yo soy la lingüista francesa que voy a hacer cargo. Ahí está, señor. ¿Cómo fueron esas comunidades a una pobreza tal que ya estaban acostumbrados a otro ritmo de progreso, como dice el ingeniero, acostumbrados a vivir ya inclusive del sustento de su trabajo, que tenían remuneración? Entonces la gente debe conocer el oriente. Qué pena, oiga, se dice acá que no se saque. Qué pena, el petróleo es algo de sustento que eso le sirve para esas comunidades, por Dios. El pueblo debe tomar conciencia. Mañana esos pobres indígenas guaraníes estarán pie desnudo, otra vez mendigando en el coca, señor. Le prometo, señor periodista y señor ingeniero. Adelante con su propuesta. Muchas gracias. A usted, gracias. Es importante escuchar, ¿no?, las experiencias que se dan en este caso. La experiencia y el conocimiento, lo que él acaba de decir. Cuando yo llegué al Coca en 1991, había guaraníes y había indígenas quichuas en la prostitución, en un nivel de desconocimiento total, porque hay estos mestizos y estos blancos malos que los traían a estas actividades. Y hay una cosa muy importante la que él dice. Si bien que el Estado es el que tiene la obligación y debería tener la presencia permanente, no es así en esas zonas remotas. Y discúlpeme que se me corte la voz, pero me indigna. Si nosotros como empresas de cuidado ambiental y de trabajo, con conciencia ambiental y de trabajo petrolero, no estaríamos presentes, la colonización, la minería ilegal, la tala ilegal de maderas finas, el tráfico de especies, de animales, de flora, de fauna, es galopante, es terrible. En el bloque 16 se les criticaba porque no podía entrar nadie al acceso de las operaciones y tenías un bloqueo de carreteras. En el bloque 15 lo mismo, en el ITT es lo mismo, es la gran crítica. Pero si no estaría ahí la industria petrolera, estaría todo arrasado. Y los colonos, que son personas que necesitan. Falta control, ¿no? Falta control. Es que el Estado no puede, el Estado no puede, ni aquí en Quito puede, ni en las cárceles puede. ¿Por qué se van a meter en una selva miles de kilómetros? Me parece que es un tema bien complicado porque como la Iglesia va a tener mucha incidencia este tema de sí a la vida, prácticamente. Y a lo mejor habrá que ir buscando alternativas respecto al tema del ITT, pero lo importante es conocer de lado y lado lo que está pasando, lo que sucede realmente en este aspecto. Fernando, seguiremos conversando en estos temas. Por ahora, muchísimas gracias por su presencia, muy amable. Siempre es un gusto estar aquí, esa interacción con la gente que les llama hace la diferencia en esta radio. Muchísimas gracias. El ingeniero Fernando Benalcázar.